Vamos entonces con la ronda de nuestro panel y más llamadas telefónicas al cabo de esta rueda. Pepe Rocha. Sí, Rafael, yo estaba leyendo algunos artículos de la Constitución en comparación de la 79 y el 93. A usted amigo televidente, todavía estaba en línea. Muchísimas gracias por su información además. Estaba leyendo porque creo que es punto fundamental tener claro cuál es el papel del gobierno, del Estado, en realidad, con respecto al empresariado nacional. Y aquí habla en un artículo en el 59, dice: el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. La pregunta es cómo lo está haciendo el gobierno. ¿Cómo están promoviendo este tipo de empresas si lo que hacen es hacer diferencias con las grandes empresas mientras cierran las más pequeñas por no haber brindado, lo cual no es correcto, pero por no haber brindado una factura o una boleta ya la cerraron, ¿no es cierto? Grandes empresas que no solamente no brindan, sino que no pagan sus impuestos desde hace muchísimos años, continúan funcionando sin que pase absolutamente nada. Esto no es promoción de las pymes sin ninguna duda. Y hay claras diferencias con el tema de la Constitución del 79 también, que deberían empezar a ser analizados, porque en esto consisten pues parte de las reformas y en esto consisten parte de los cambios de sistema. El cambio de sistema no quiere decir irnos de la economía neoliberal a un comunismo ultranza, no. Consiste en analizar qué es lo que le conviene al país y empezar a hacer cambios dentro del propio sistema. Pero si no se quiere ver, si no se quiere cambiar, vamos a seguir favoreciendo a las grandes empresas que son finalmente las que toman las decisiones en el país. ¿Qué nos dice el doctor Héctor Vargas Aya? He vuelto a releer el comunicado de Capeco y descubro aquí que se trata de modificaciones a un reglamento que ya existía, porque el comunicado señala su preocupación por las modificaciones efectuadas al reglamento de la ley de contrataciones. Sí. Esto significa que ya existía un reglamento. Cierto, así es. Y que fue el reglamento que... existe hace bastante tiempo. El 184 del 2008 era ese reglamento. Quiere decir que manu militari, es decir, sin consultar a nadie, para favorecer, sabe Dios a quién, el Poder Ejecutivo se ha permitido modificar el reglamento existente, con lo cual está incurriendo, está legislando, está dictando una nueva ley, porque no es el reglamento de una ley nueva, sino es modificaciones al reglamento ya existente, lo cual es doblemente grave. Pero además es significativo este comunicado con el que se le están dando razón ahora recién, después de 2 o 3 años, a lo que ya nos decía aquí Richard Potter, cuando se refería a las inversiones extranjeras. Y él ha censurado duramente en ese momento, y con este reglamento va a tener mucha mayor razón, los privilegios que se otorgan a las empresas extranjeras que vienen como Pedro en su casa. Y esto no ocurre en otros países de Latinoamérica, donde los inversionistas extranjeros están obligados no solo a decir invierto tanto, hay que preguntarles en qué invierten, en obras sociales, en obras satelitales, en beneficio de los trabajadores, y someterse a disposiciones que no signifiquen privilegio como el que está denunciando Capeco, ¿no? Correcto. Turno de Edgar Guevara. Rafael, la discriminación con las empresas nacionales se da en diferentes rubros. Por ejemplo, en el caso de los fabricantes de transmisores, el que usan los medios de comunicación del interior del país, en algunos casos también de la capital. Estos fabricantes de transmisores que tienen muchísima capacidad, muchísimo talento y que tienen la suficiente capacidad de estar al mismo nivel de estas empresas extranjeras, por ejemplo chilenas o brasileras, para fabricar un transmisor. Sin embargo, la discriminación se da en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando ellos tienen que homologar este transmisor fabricado por ellos. No se los permiten, sino bajo una serie y abundantes requisitos que tienen que cumplir. Pero si viene un transmisor del extranjero, simplemente no necesita esa homologación. Esa es una forma de discriminación, por ejemplo, con este grupo de empresarios. Pero volviendo al tema, Rafael, brevemente. Capeco está clarísimo en su comunicado, se queja
que el reglamento, modificando lo que dice la ley, intentando distorsionar lo que dice la ley, dice que está exonerando la obligación de hacer efectivo los depósitos de capital. Ahí es donde aparecen pues las empresas golondrinas que vienen, ganan una licitación y simplemente invierten en ese instante y luego agarran su capital más su ganancia y se retiran, dejando de repente algunos damnificados y algunos reclamos que no hay a quien reclamarle cuando estos se van. Correcto. En el tema de los consorcios hay un elemento que usted, amigo televidente, ahora que abrimos las líneas telefónicas, también puede analizar. Y es que cuando señala el comunicado, dificultan la transferencia tecnológica indispensable para el desarrollo de la ingeniería nacional. Sucede que cuando una empresa más chica se asocia, hacen un consorcio con una más grande, esa grande le está dando una serie de experiencia, pero también tecnología, y esa chica va a aprender de esa más grande y va a haber una transferencia tecnológica en este y otros casos también. Eso se está imposibilitando con este decreto, con estas modificaciones según Capeco. Vamos con la pregunta en pantalla, los teléfonos abiertos y, señoras y señores, hay mucho en el programa. Les anunciaba también que más adelante voy a dar lectura en calidad especial y de primicia a la plataforma de lucha que ha presentado hoy la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, que anuncia un paro para el día 4. Piden más justicia laboral en las oficinas del Estado. Vamos a recibir entonces la comunicación del público. Estamos listos con el ciudadano. Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, amigo. Acá desde Los Olivos. Bueno, yo en primer lugar quisiera decirles de que los ciudadanos, ¿hasta cuándo vamos a ser tan tontos de seguir eligiendo a gente que realmente no cumple con sus compromisos? ¿No? En primer lugar, este señor presidente dijo que iba a favorecer la empresa nacional, el nacionalismo, y hasta ahora estamos viendo que no cumple. Pero les voy a dar un ejemplo de lo que realmente está sucediendo con la empresa nacional, exclusivamente con los joyeros. Ajá, por ejemplo, el tema de los joyeros. Ustedes saben de que los joyeros, ¿no? Tienen que comprar a las mineras el oro a precio internacional. Ajá. Ajá. Es decir, si un joyero quiere producir joyas para exportación, tiene que comprar a las mineras a precio internacional. Nuestro propio oro, nuestra propia plata, Sí. que tenemos que comprar a las mineras al precio internacional. Ese es el colmo, ¿no? Es por ello que en el Congreso hace unos años se tramitó un proyecto de ley para que solo el 1% de la producción de oro pues se venda a precio, ¿no? a precio nacional para la producción, para favorecer a los joyeros peruanos. Para Señor, quisiéramos comprometerlo. Usted ha hecho uso de la palabra ahora, pero que nos dé más elementos, y de repente los joyeros están organizados, que nos dé más alcances. prensa@rbctelevisión.com.pe es nuestro correo, y está invitado usted, amigo, para defender a los joyeros nacionales que tienen que comprar a precio. Puedo facilitar el proyecto de ley en el cual hace Con todo unos gusto. años se debatió en el Congreso de la República, pero no llegó a más, ¿no? Entonces, de que muchos joyeros realmente, yo estoy porque estoy informado, pero yo no soy joyero, pero realmente estuve interesado en ese tema para favorecer a la empresa nacional, y ellos decían pues, de que era imposible, ¿no? Competir, porque realmente tenían que comprar pues el metal a precios internacionales, era el colmo. Señor, y muchas son pymes, ¿verdad? Muchas son pymes de estas empresas. Así es, muchas son pymes. Correcto, bienvenido entonces con esa información para que nos pase ese alcance. Siguiente participante, y tenemos nuestro mensaje por la colecta pública 13 y 14 de septiembre. Adelante con su opinión. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida. Mi nombre es Gloria Barbarán. La opinión que yo tengo es exactamente como todos dicen, ¿no? Aquí en el Perú, al empresario peruano, al importador peruano, lo obstaculizan por todos los lados. Lo único que saben en el Perú es recibir a gente extranjera, lo aplauden porque traen unos dólares más, de repente en su país son no se sabe quiénes, pero aquí lo aplaudimos, los recibimos, les damos todas las facilidades del mundo. Yo en estos momentos tengo un problema enorme en aduanas, en Digemit. No me dejan trabajar. Yo quiero trabajar legalmente, sin embargo, ellos no me permiten. Es un caso tremendo el que tengo. 3 meses mi mercadería en aduanas, sin embargo, me ponen trabas, me ponen
multas y todo lo demás. No me dejan trabajar. Tengo que irme de mi país para poder trabajar, soy una persona mayor de edad. Sin embargo, aquí no respetan ni siquiera las canas de uno. Estamos Nosotros como inquilinos en nuestro propio país, parafraseando a nuestro fundador. Díganos, ¿a qué rubro se dedica, señora, en este minuto antes de nuestra pausa? ¿A qué rubro se dedica? ¿Por qué esas dificultades y por qué decide irse del país frente a este problema? Porque en mi país no me dejan trabajar legalmente. Me ponen obstáculos, me piden papeles. Mi rubro no es farmacia, no es nada, no vendo insumos químicos. Sin embargo, quieren que mi empresa sea droguería y farmacia en el Digemid, para poder yo traer algo que quiero vender aquí en el país, que son unos taladros que no tienen nada que ver, que no requieren registro sanitario, señor. Sin embargo, me obstaculizan. Yo el día de hoy he tenido mucha cólera estando en aduanas. Tiene mi producto 3 meses, sin embargo, me han puesto muchas trabas. Estaremos esperando, señora, que nos dé más detalle ante la pregunta que le he hecho, más detalles sobre su mercadería. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos también con la colecta, recuérdelo bien, 13 y 14 de septiembre, un compromiso en la lucha contra el cáncer y el comentario de nuestro panel. Volvemos.